La montaña tebana es un lugar fascinante, lleno de wadis, lleno de acantilados, de lugares ideales para aquel que quisiera tallarse una tumba en un lugar recóndito, escondido, alejado de la mirada de los pobladores de Tebas Oeste, es decir, alejado de lo que hasta principios de la dinastía XVIII había sido las tumbas en necrópolis como Drau el Naga, Shipta del Kurna, etc., perfectamente conocidas por los lugareños, dado que eran sitios muy visibles. La montaña tebana, en esta zona de Tebas Oeste, queda presidida por el Kurn, que como ya hemos comentado en algún vídeo, es una montaña que tiene forma piramidal y que en cierto modo podría recordar a las antiguas pirámides egipcias, es decir, de manera natural una tumba que se situara a sus pies podría contar con una auténtica pirámide en forma de el Kurn. Tenemos un texto que procede de una inscripción de Ineni que habla de la tumba de Tutmosis I. Este texto dice: he inspeccionado la excavación de la tumba de su majestad, estando sin nadie, sin que nada se viera o se oyera. Por el texto se desprende que la construcción de la tumba de Tutmosis I se hace en un lugar alejado, en un lugar escondido, un lugar secreto. Teniendo en cuenta que el faraón más antiguo que tenemos constatado para Der el Medina es Tutmosis I, se podría pensar, a buena lógica, que este faraón fuera el primero en inaugurar el Valle de los Reyes. Por otra parte, hay que tener en cuenta que Tutmosis I no parece pertenecer a la línea familiar, por lo menos directamente, de los primeros reyes de la dinastía XVIII, Ahmose y Amenhotep I. Él no es hijo de Amenhotep I. Tal vez, por tanto, puede ser que él inaugure una nueva necrópolis, en este caso el Valle de los Reyes. Aún así, son varias las opciones que se han barajado sobre la posible tumba de Tutmosis I. Tenemos KV38 en el valle, KV20 también en el Valle de los Reyes, y otra opción, sin ser específicos, que se ha manejado es pensar que su tumba quedará fuera del Valle de los Reyes. Fijémonos en el mapa de la izquierda. Aquí estamos señalando la tumba KV38, que desde su descubrimiento se consideró tumba de Tutmosis I. Vamos a ampliar esta zona del mapa y vemos mejor la KV38. ¿Qué ventajas tiene KV38 respecto a otras tumbas, en concreto respecto a la KV20, para ser asignada como tumba de Tutmosis I? Bueno, pues que es una tumba que está a los pies del Kurn. Si realmente el Kurn hizo las veces de pirámide, y más en el origen del Valle de los Reyes, esta podría ser una buena candidata. Como veis, la tumba fue descubierta en marzo de 1899 por Víctor Loret y, por desgracia, los depósitos de fundación hallados por Howard Carter en 1919 resultaron ser anepígrafos. Si la tumba hubiera ofrecido depósitos de fundación de Tutmosis I, la discusión ya se habría acabado. Otros datos que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar esta tumba. Fijémonos que es de modestas dimensiones, tal vez ello podría ser también un indicativo de su antigüedad, y tiene en sus corredores una altura media de 1,70 m. Esto es importante. Fijaros que a partir de ahora vamos a hablar de la altura de los corredores de las tumbas para observar cómo realmente, según vamos avanzando en la dinastía XVIII, XIX y XX, estos corredores son no solo más altos, sino también más anchos. Con lo cual, las medidas de los corredores, igual que las medidas de otras partes de la tumba, son un detalle, o pueden transformarse en un elemento cronológico que nos sirve para situarlas en el tiempo, aún no sabiendo, por ejemplo, quién fuese el propietario de la tumba. Esta es la entrada de KV38. Entonces veis que es una tumba realmente escondida. Está a los pies del acantilado con esa entrada pequeña. Una vez en el interior vemos que su acabado es, podríamos decir, mediocre cuando lo comparamos respecto a otras tumbas más avanzado el Imperio Nuevo. Eso también podría ser quizás un indicativo de su antigüedad,
Pero si nos fijamos ahora en la cámara sepulcral, donde quedan restos de un pilar, aunque se baraja la posibilidad de que incluso pudiera tener dos pilares en origen, pues bien, en esta cámara sepulcral se hallan restos de cielo estrellado como decoración, también de un friso Hecker, os pongo aquí un ejemplo en la fotografía para que entendáis lo que es un friso Hecker, y también restos del libro del Imiduat. El sarcófago que contenía esta tumba estaba a nombre de Tutmosis I, pero parece que es un sarcófago que le hizo Tutmosis III a su abuelo. Aquí vemos el Kurn y justo en el acantilado que veis al fondo, en la parte inferior, ahí es donde se sitúa la KV-38. Por lo tanto, como veis, el Kurn hace las veces de pirámide natural para esta tumba. Si comparamos KV-38 con otras tumbas construidas durante el mandato de Tutmosis III, como KV-42, cuyos depósitos de fundación son de Hatshepsut Merit Ra, o KV-34, que es la propia tumba de Tutmosis III, vemos que hay cierta similitud. Tenemos una cámara sepulcral con forma de cartucho, ¿verdad? Una cámara ovalada. También hay que ver, por ejemplo, que el pozo, que he marcado en amarillo en la tumba KV-34, es una innovación de Tutmosis III, pero este pozo no se ve en KV-38. Por eso algún autor opina que el que no se vea un pozo en KV-38 puede ser indicativo también de la mayor antigüedad de esta tumba respecto a la de Tutmosis III KV-34. También es cierto que KV-42, que se construye en época de Tutmosis III, no tiene pozo. Si bien aquí se podría alegar que KV-42 se diseña para una reina. La otra tumba sobre la que pesa la posibilidad de que originalmente fuese la de Tutmosis I es la KV-20. Fijaros que la KV-20 también es una tumba escondida, eso sí, no está en las faldas del Kurn, sino enfrentada al Kurn de algún modo, está cerquita de la que después sería KV-19, la tumba de Montuhir Jepeshef, de la época ramésida final, y esta es una tumba también muy interesante. La entrada es, como decía, escondida, es pequeña a los pies de este acantilado, pero claro, tiene una altura media, el corredor de entrada, los corredores de entrada, de un poquitín más de 2 metros. Recordad que la tumba KV-38 tiene una altura de 1,70 y hemos dicho que la altura puede ser un indicador cronológico. En este sentido, eh, podría opinarse que esta tumba sería ligeramente posterior, la KV-20. Aún así, desde luego, podemos establecer otras características de la tumba que pudieran desplazar más nuestra creencia de que en realidad en origen fuera para Tutmosis I. Fijaros que esta tumba, la KV-20, tiene un desnivel de casi 100 metros entre su entrada y el fondo de la misma. Por lo tanto, tiene muchísima inclinación. Cuando la excavó Howard Carter, dijo que fue, bueno, pues uno de los lugares donde con más penalidades trabajó. Imaginaros todo lleno de escombros, la cantidad de polvo que se podía levantar durante la excavación y encima en una tumba tan profunda. Vamos a entrar en esta tumba para imaginarnos más o menos cómo es o qué queda de ella en la actualidad. Una vez superamos esa entrada escondida, vamos a pasar por una serie de corredores, de paredes y suelo casi liso, para llegar después a una zona donde vemos la mitad del suelo con una escalera descendente y la otra mitad en modo de rampa, es decir, suelo liso. Según avanzamos, entramos también en una zona peligrosa para los excavadores de esta tumba. Y es que si recordáis, estamos en una zona donde la roca que nos rodea es de esquisto. Estamos en esa formación de ESNA, que es esquisto laminar y que fácilmente se desprende y que también se ve
muy deteriorado simplemente, por ejemplo, por la humedad o el agua. Es una piedra que se hincha de manera desmesurada y después se deshincha según tenga más o menos agua, de modo que puede crear fracturas y el colapso de cámaras, pilares, etcétera. Pues justo la cámara que veis señalada a la izquierda, la que pertenece la fotografía de la parte inferior derecha, es la que algunos autores consideran fue en origen la cámara sepulcral de Tutmosis I, perdón. De modo que la que ahora es cámara sepulcral con 3 pilares en origen sería la cámara creada por Hatshepsut y en la que dispondría también un sarcófago con el cuerpo de Tutmosis I. Esto sería una manera de legitimizar el poder de Hatshepsut asociándose a su padre Tutmosis I. De hecho, en esta cámara, fijaros ahora más o menos cuál es la disposición y podéis comparar un plano antiguo con uno más moderno del Theban Mapping Project. Bueno, pues podéis ver cómo esa cámara dispone de varias salas laterales de almacenaje, pero con 2 sarcófagos, el de Tutmosis I y el de Hatshepsut. Eso sí, el de Tutmosis I realizado también por Hatshepsut. Aquí veis algunos de estos hallazgos, caja de canopos, sarcófagos. Lo de la derecha es una acuarela realizada por el propio Howard Carter durante la excavación de la tumba. Pero claro, aquí no se hallaron las momias ni de Hatshepsut ni de Tutmosis I. La momia que veis a la izquierda, en modo frontal y de perfil, en blanco y negro, es una momia que durante mucho tiempo se ha atribuido a Tutmosis I. Sin embargo, esta visión casi se ha desechado en la actualidad. En cambio, la momia de la derecha es una momia hallada en KV60, no en la tumba 320, como fue el caso anterior, una momia que se atribuye a Hatshepsut. Por lo tanto, no sabemos qué proceso siguió el desmantelamiento de la tumba KV20 para que finalmente Tutmosis I y Hatshepsut acabaran en otros escondites. Tutmosis I realmente aún no sabemos dónde, o no está identificada con seguridad su momia, y Hatshepsut aparentemente en la KV60.